pienso yo, como de los más relevantes en función de lo que es el diseño de un sistema de gestión. Eh, ¿Por qué? Porque está dentro de la planeación. ¿Por qué? Porque es factor clave para generar el valor agregado a mi sistema de gestión. En, ¿Por qué comento que es generar el valor agregado? Porque pues nuestro sistema no se puede convertir en un elemento de papel, sino en algo que aporte a la compañía. Aporte, en este caso puntual, en función de pues mitigar esos impactos ambientales que se generan y que muchas veces no somos conscientes de que vivimos en un mundo que compartimos, en un mundo que es finito, ¿cierto? En un planeta que es finito y que por tanto, y más hoy en día, viendo todos estos aspectos de cambios climáticos que estamos percibiendo, ¿no? Catástrofes y demás, pues finalmente es el resultado de nuestras actividades, de lo que, de esa interacción que estamos teniendo con nuestro medio ambiente y en la medida de que seamos conscientes, tanto a nivel personal como a nivel organizacional, de esos aspectos que estamos generando y por supuesto el nivel de impacto y controlarlo en sí para favorecer o tener un impacto positivo, pues todo tendrá a cambiar y podremos tener un planeta para más tiempo, ¿no? Es algo que realmente toca tomar conciencia. Y a nivel de lo que es la persona en sí, las condiciones laborales y demás, pues por supuesto lo que respecta a poder mitigar esos peligros que tienen un nivel de riesgo quizás elevado y que por supuesto lo que queremos son trabajadores sanos. Por ello, allí tomaría valor, tomaría sentido realmente lo que nosotros hacemos a nivel del sistema de gestión y digamos que la organización lo va a ver como ese medio para lograr el resultado esperado. Entonces, alineado con ello, eh, pues vamos a trabajar primero con un enfoque normativo como es de costumbre. A nivel de lo que son las normas ISO, puntualmente, hoy vamos a tratar dos normas en particular. Una que es la ISO 14001 en su versión del año 2015, ¿cierto? En donde pues habla de nuestro sistema de gestión ambiental y la ISO 45001 en su versión 2018 que pues habla de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de la estructura de alto nivel de estas normas pues tenemos los capítulos, en este caso el capítulo número 6, y sus numerales puntualmente en donde vamos a tratar esos temas. Entonces, en el capítulo número 6 hablamos de la planificación. Allí se abordan varios aspectos, dentro de ellos en el 6.1 aborda prácticamente lo que es las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Recordemos que hablamos de riesgos y oportunidades para el sistema de gestión en sí, importante, ¿cierto? Pero en el 6.1.2 hace un zoom específico ya sobre la disciplina en sí. Recuerden que una cosa es el sistema de gestión y otra cosa es la disciplina como tal. Hablamos que tenemos un sistema de gestión llamado Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión Ambiental. Pero tenemos dos disciplinas también. Una que es la disciplina de la seguridad y salud en el trabajo y otra que es la disciplina asociada con aspectos ambientales, ¿cierto? Del medio ambiente. Entonces, es importante saber diferenciar cuándo la norma se refiere al uno o al otro y cómo en este caso abordamos el uno o el otro. Hoy vamos a hablar sobre la disciplina. La disciplina, o sea, seguridad y salud en el trabajo y la disciplina asociada a temas ambientales. Con ello, pues en el numeral 6.1.2 encontramos la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Esto
en el enfoque de seguridad y salud en el trabajo. Pero si hablamos del enfoque de 14001 de ambiente, encontramos con el mismo numeral 6.1.2 todo lo relacionado con aspectos ambientales y ojo, me faltó resaltarlo, significativos, importante, significativos. En línea con ello, pues debemos identificar o determinar los requisitos legales asociados, ya sea para dar cumplimiento a temas de salud ocupacional, en este caso, o a temas ambientales. Y por supuesto, siempre planificar acciones. A nivel de lo que son la gestión de riesgos, lo solemos llamar planes de tratamiento o planes de acción. Luego, esos planes de acción o esos tratamientos o esos controles que yo defino desencadenan o engranan a nivel, si lo vemos desde una estructura de norma, en lo que es el capítulo número 8 que me trata de operaciones o operación, y específicamente si hablamos en el ámbito de 14001 en la parte del 8.1, planificación y control operacional, y si hablamos desde el ámbito de 45001, específicamente, pues lo aterrizaríamos para dar cumplimiento al numeral 8.1.2 que trata de eliminar peligros, reducir riesgos. ¿Para qué? Para la seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que la seguridad y salud en el trabajo es la disciplina. Muy bien. En ese orden de ideas, miren cómo se conectan estos dos elementos, por ello la relevancia. Y pues para entender, porque ya vimos qué es lo que nos pide la norma, ¿cierto? Digamos que tenemos ese ámbito muy general. Pues como es de costumbre, me gusta que los participantes, mis alumnos, siempre eh, conozcan o entiendan de dónde viene y partir de conceptos básicos, ¿no? El primero de ellos es ver algunos términos y definiciones que vamos a estar mm, encontrando o evidenciando constantemente. El primero es un aspecto ambiental. Muchas veces no es claro qué es un aspecto, qué es un impacto, ¿cierto? Entonces vamos a aclararlo. Aspecto ambiental, en definición de ISO 14001, dice, elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. ¿Cómo así? Básicamente, pues son aquellas, digamos, factores o aquellas elementos resultantes, por decirlo así, que se generan producto de nuestras actividades. Por ejemplo, nos dedicamos o somos una empresa que hace aseo a vehículos, por tanto utilizamos agua, ¿cierto? Entonces el uso de agua, la generación de esos vertimientos de agua, pues es un aspecto ambiental que estamos generando. Nos dedicamos o fabricamos aerosoles o fabricamos o los mismos combustibles, hacemos tratamiento, refinación de combustibles. Todo esto que emitimos a nuestro ambiente, o sea, que tenemos un grado de interacción producto de o como resultado del desarrollo de nuestras actividades, se denomina aspecto ambiental. Somos una empresa de transporte, tenemos vehículos. Las emisiones de partículas producto de la combustión de nuestros vehículos, ¿verdad? Eso es un aspecto ambiental. El ruido que estamos generando producto de la movilización de mis vehículos es un aspecto ambiental. O sea, todo lo que se genera o toda esa interacción que estamos teniendo con el medio ambiente producto de nuestras actividades es un aspecto. Ojo, aquí hay algo importante. Ese aspecto puede ser positivo o negativo. No necesariamente todo es malo, señores. Entonces, continuamos. Y ahora lo vamos a ver. ¿Cómo sabemos si es positivo o negativo? Por el impacto ambiental. El impacto no es nada más que una medida, ¿cierto?, que vamos a definir. En este caso, ese impacto sencillamente
es cualquier cambio, ¿cierto? Que generemos producto de ese aspecto que hemos o que ha interactuado con el medio ambiente. En este caso dice cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, resultante total o parcialmente de los aspectos ambientales de una organización, tomado de la ISO 14001. ¿Esto qué quiere decir? Que si generamos vertimientos, pero esos vertimientos están cargados de residuos, pues básicamente el impacto ambiental está siendo, en este caso, la contaminación de las aguas, ¿cierto? Ahora, ¿en qué medida lo estamos haciendo? Ese impacto es alto, o sea, la cantidad de contaminación que estamos o nuestro aporte en el nivel de contaminación de los vertimientos o las afluentes de agua de nuestra población, nuestro aporte es significativo respecto a todos los demás, entonces de ahí dependerá. Eso frente a lo que son los impactos. Allí también encontramos otro aspecto relevante y muy común de escuchar, el ciclo de vida. ¿Qué es el ciclo de vida? Pues el ciclo de vida son las etapas consecutivas y que se relacionan entre sí de un sistema de producto. ¿Qué quiere decir esto? Desde que yo adquiero ese producto, ¿cierto? En este caso, estoy obteniendo un producto o para la elaboración de ese producto utilizo, por ejemplo, pieles de animal. Entonces, estoy, digamos que, o debo tener en cuenta, ¿cierto? El impacto que está generando ese producto al momento de ingresar como materia prima para la elaboración de, o mejor, para el proceso productivo que yo estoy desarrollando. Ahora, esa es la visión de entrada. Ahora, la visión durante la ejecución del proceso, es lo que acabamos de ver. Producto de la elaboración de, por ejemplo, los bolsos con piel de animal, que sería algo, es algo que realmente inconcebible hoy en día, teniendo en cuenta sobre todo por algunas especies de animales en vía de extinción. eh, todos los aspectos ambientales que se me pueden generar, vertimientos, contaminación del ambiente, ¿verdad? Producto del tratamiento que tengo que generarle a ese material. Entonces, todos esos aspectos los veo en el ciclo durante el proceso de elaboración. Ahora, viene un punto final y es el que muchas veces no, o mejor, nuestra cultura está entrando apenas y es la disposición final. Allí encontramos aquellos productos de un solo uso, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan conscientes somos? Primero, en hacerle o en generar una cultura de una disposición final adecuada, ejemplo, las pilas, los psicopores, o sea, las baterías, ¿no? Me refiero a las baterías, los psicopores, todos estos elementos que tienen una disposición final, o mejor, una degradación, un proceso mucho más lento, ¿cierto? En este caso, pues qué tan eficientes estamos siendo o qué tan atentos estamos en lograr que esos productos tengan una disposición final adecuada, qué canales estamos brindando. A eso se refiere en parte de lo que es el ciclo de vida. Ahora bien, otros elementos a nivel de lo que es la seguridad y salud en el trabajo, el peligro, entonces que el peligro pues es la fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesiones y deterioro de la salud. Ojo que muchas veces traslapamos o confundimos un riesgo con un peligro. Un riesgo es una medida y ahora lo vamos a ver porque es el cruce de la probabilidad por el impacto, ¿cierto? El peligro es una situación o es una fuente. En este caso, tenemos diferentes tipos de peligro, recuerden, peligro físico, ¿cierto? Psicosocial y pues en sí la descripción del peligro, que una caída a nivel, contacto con superficie caliente. Entonces, en sí ese es el peligro, no es el riesgo. ¿Qué es el riesgo?
El riesgo es la combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad o la consecuencia de las lesiones o problemas en la salud. Mire que el riesgo es una medida, es un nivel, por eso yo digo, tengo un nivel de riesgo alto, nivel de riesgo bajo. El nivel de riesgo va en función del peligro que hemos identificado. Esos son conceptos claves, base, que debemos tener muy presentes. Luego hablamos o vamos a centrarnos un poco. Entonces tenemos a nivel de la ISO 14001, en el numeral 6.1, acciones para abordar riesgos y oportunidades ambientales. Recordamos que estos están asociados al sistema, pero que los hemos querido, digamos, profundizar un poco. Y pues también a lo que es la disciplina. A nivel del 6.1.1 me habla de las generalidades. Y básicamente el debe está enfocado en que pues debemos como organización establecer procesos, establecer y mantener procesos eh, necesarios para dar cumplimiento básicamente a lo que respecta a los numerales 6.1.2 y 6.1.4, que ya lo vamos a ver. ¿Cuál es el 6.1.2? Trata de aspectos ambientales y dice que la organización debe identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar o influir. Ojo con eso, son aquellos que cumplen esa condición, que yo puedo controlar o que puedo influir, ¿vale? Entonces, si yo genero vertimientos de agua producto de mis actividades, pues yo las podré controlar. Pues yo no puedo identificar aspectos ambientales en los que yo no tengo ningún nivel de injerencia. Por eso la norma hace precisión sobre ello. Y sus impactos ambientales asociados considerando el ciclo de vida. Mire lo importante y ahí nos habla, por eso es clave primero entender algunos conceptos. Ya nos toma o nos habla del ciclo de vida, ya lo vimos hace un momento. Entonces debo identificarlos y debo tener claro, ¿cierto? Considere el ciclo de vida, ¿sí? O sea, yo digo, ok, es que ya yo construyo baterías. Ya vendí mi batería, yo ya no estoy, digamos, esa batería ya se le vendió al cliente, yo ya no tengo ningún nivel de responsabilidad en relación a el impacto ambiental o los aspectos ambientales y su nivel de impacto que puede generar ese producto ya una vez lo use el cliente o el usuario final. Pues lo que nos está diciendo la norma, oye, no, tú tienes que ir hasta el punto final, hasta la disposición final, considerando el ciclo de vida. Luego encontramos todo lo relacionado con temas legales. Entonces, obligaciones de cumplimiento. Entonces dice, identifique requisitos legales y otros requisitos. Recordemos que aquellos otros requisitos vienen asociados por requisitos contractuales o de algún tipo de parte interesada. Por ejemplo, a nivel de lo que son las comunidades, ¿cierto? Recuerden que el medio ambiente también lo determina, o el ambiente lo determina la población o las comunidades, ¿sí? Ese es un tema bastante más amplio y allí hablamos de aspectos de sostenibilidad, ¿no? Hacer una sociedad sostenible, un planeta sostenible, es un tema que hoy en día está muy fuerte, muy de moda, e incluso regulado en muchos países en donde ya comenzamos a incorporar que en cierta época del año tenemos que presentar nuestro informe de sostenibilidad y pues hablamos de ODS, bueno, una serie de aspectos que no es el tema de hoy, pero miren cómo esto está incursionando. Allí también encontramos requisitos de ámbito legal que pues también tenemos que identificar y tenerlos muy claros. Planificación de acciones en el 6.1.4 dice que la organización debe planificar las acciones necesarias para tratar sus riesgos y oportunidades significativas y los requisitos legales aplicables. Y por supuesto, esas acciones también para mitigar estos impactos ambientales significativos. A nivel de lo que es seguridad y salud en el trabajo, en el numeral 6.1 encontramos las acciones para abordar riesgos y oportunidades en seguridad y salud en el trabajo.
Específicamente a nivel de generalidades nos habla que lo mismo, la organización debe establecer procesos, pero aquí tiene un enfoque diferente. Estos procesos deben enfocarse en lo que es el abordaje de los riesgos y pues las oportunidades asociadas con seguridad y salud, ¿cierto? Identificación de peligros y evaluación de riesgos. Miren que aquí la norma es muy clara y los riesgos, evaluación de ese nivel de riesgo. Y pues en esta identificación de peligros data unos aspectos relevantes. Primero que debemos incluir o tener en cuenta, recuerden, tres componentes básicamente. Uno, el entorno laboral. O sea, yo tengo que ver el entorno, lo que rodea al sitio de trabajo, ¿cierto? En este caso, que al lado tengo una fábrica y esa fábrica me genera un nivel de ruido interesante que me puede afectar. Mira que no lo estoy ocasionando yo, pero el entorno sí que me lo puede estar generando. Ahora, nos dice, ponga la mirada al interior. Ya vi el entorno, ahora mire hacia adentro. Aspectos como el lugar de trabajo, el diseño del lugar de trabajo. Ok, y su escritorio, las condiciones, el sitio de trabajo, las herramientas, la accesibilidad a ellas, o tiene que desplazarse teniendo una condición insegura o haciéndolo más probable más susceptible a sufrir un accidente, digamos que, pues la norma nos dice tenga en cuenta esos aspectos. Y en este caso, pues todo lo relacionado también con peligros asociados con materiales y equipos utilizados. Entonces es diferente trabajar con maquinaria pesada, maquinaria que me pueda generar alguna lesión al no manipularla de manera correcta, al trabajar, por ejemplo, con un equipo de cómputo. Entonces, mire cómo las maquinarias o los equipos, pues también hay que analizar cómo es esa relación, qué peligros me pueden estar generando al momento de interactuar con ellos. Evaluación de riesgos y oportunidades. En este caso, pues debo definir un nivel de riesgo, ¿cierto? Y por supuesto lo importante es definir los controles. Los requisitos legales a nivel del 6.1.3, igual que a nivel de 14.001, también nos habla de que determine requisitos legales y otros requisitos, aquí enfocados a seguridad y salud en el trabajo, y también debo determinar o planificar acciones. Mire que ahí la estructura de alto nivel se ve muy tangible, el tema es que pues le damos un ámbito o un contexto ya asociado a cada uno de los temas o las disciplinas. A nivel de 14.001 tenemos componentes de planificación y control operacional. Allí lo que básicamente es una premisa es que yo todo lo que planifiqué lo tengo que implementar en mi operación, ¿vale? Y controlar. Allí en el 8.1 nos habla de las generalidades. Allí lo mismo, me dice que establezca, mantenga y controle procesos para cumplir todo lo que me habla la gestión ambiental o el sistema de gestión ambiental y sobre todo para que las acciones que yo planteé se ejecuten. Mire que yo planifiqué acciones en el 6.1.4 y aquí las tengo que ejecutar, importantísimo. Y pues esto tiene un propósito a nivel de lo que es la 14.001, la parte del sistema de gestión ambiental. Pues no es nada menos ni nada más que controlar los aspectos ambientales. Implementación de controles operacionales para minimizar los impactos ambientales y maximizar la sostenibilidad. Aquí hay algo interesante y es que yo tengo un aspecto y a ese aspecto determino cuál es el impacto y ese impacto debo determinar cuál es su nivel, ¿cierto? O valorar el impacto. Ese es el que yo valoro, el nivel de impacto que estoy teniendo. Y ese nivel de impacto es el que tengo que comenzar a controlar. Eso es importante, esa alineación es importante tenerla muy clara, sobre todo pues al momento de diseñar nuestro sistema. A nivel de seguridad y salud en el trabajo, pues tenemos planificación y control operacional.
En este caso, pues tenemos que, pues la organización, lo mismo, debe planificar, implementar y controlar y mantener procesos, los procesos en este caso, pues enfocados a cumplir lo que dicta el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y pues lo planificado en el numeral 6. También nos habla un poco de la parte de gestión del cambio, pero el foco aquí es la eliminación de peligros y la reducción de riesgos. ¿Y esto cómo se ejecuta? Pues básicamente en la aplicación de controles. La misma norma nos dice los tipos de controles que pueden llegar a existir, ¿cierto? Entonces, controles de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, administrativos o uso de elementos de protección personal. Ahí estamos hablando de los diferentes tipos de controles, ¿cierto? Que podemos implementar a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Digamos que incluso la norma nos da esas posibles tipologías en donde podemos encajar. Beneficios del cumplimiento de estos aspectos normativos. Pues básicamente podemos destacar. El primero de ellos, un incremento en la confianza de las partes interesadas y mejora en la reputación. Esto está muy asociado, o miren cómo esto tiene un alcance mucho más grande del que a veces pensamos, ¿no? Recordemos que tenemos partes interesadas como los entes reguladores, la misma sociedad, los empleados, ¿cierto? Si tenemos unas condiciones laborales seguras, pues cualquier trabajador, cualquier persona va a querer laborar en nuestra compañía, ¿verdad? Si somos sostenibles, si somos una compañía que promueve la sostenibilidad de nuestro medio ambiente, ¿cierto? Que contribuye, pues también, digamos que esto a nivel reputacional, pues tiene un impacto supremamente positivo. Esto es una clara visión de que nuestro sistema de gestión debe ser el medio para el logro de los objetivos eh, 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 estratégicos o los objetivos planteados por nuestra organización. Porque aquí ya le estamos viendo o dando una visión mucho más amplia. A nivel de la cultura organizacional, pues se ve fortalecida a nivel de seguridad, sostenibilidad y responsabilidad social empresarial, ¿no? Que eso es otro componente que hoy en día pues está muy visto. Cumplimiento de requisitos legales. Esto trae consigo pues primero una reducción de costos o gastos asociados con temas de multas por incumplimientos y demás, y temas de mm, costos asociados a accidentalidad, aspectos de emergencia, que pues eh, son situaciones que al no tener los controles operacionales adecuadamente implementados, pues se pueden desbordar en algún momento. Y esto pues nos lleva a un mejor desempeño ambiental y la reducción de riesgos ocupacionales o de seguridad y salud en el trabajo. Miren cómo esta pirámide de beneficios pues nos muestra algunos aspectos relevantes. Pueden haber muchos más en beneficios, pero es importante que tengamos o referenciemos algunos como los que acabamos de ver. Ahora, como es de costumbre, vamos a ver algo relacionado con el caso práctico. Recuerden que pues siempre me gusta decirles el qué, pero también el cómo, ¿no? Y muchos de ustedes pues trabajan en el diseño y en la implementación de sus sistemas de gestión y lo que necesitan son herramientas, herramientas para lograr los resultados previstos de su sistema. Es por ello que aquí lo vamos a ver a nivel teórico, pero ahora, por supuesto, lo vamos a ver a nivel de herramientas, como lo es Kantan Software, que nos permiten digitalizar, automatizar y, por supuesto, hacer mucho más eficiente nuestra tarea. A nivel de la norma, vamos a revisar algunos de los componentes. Entonces, a nivel de ambiente, ISO 14001, requisito en el 6.1.2, temas de aspectos ambientales. Guía de implementación, ¿qué podemos tener en cuenta? Oye, identifica las actividades, productos y servicios que impactan el medio ambiente y evaluar su ciclo de vida para identificar impactos significativos. Mire que
Aquí vimos varios aspectos. Lo primero, hay que tener claro qué es un aspecto, qué es un impacto. Ya lo vimos. Y qué es un ciclo de vida. Por eso es importante ver las definiciones de entrada. Teniendo en cuenta esos elementos, identifíquelos. Es lo primero. Ahora, a nivel de un caso de la vida real, como diríamos por allí, la planta realiza un análisis, tenemos una planta, un análisis exhaustivo de sus procesos para identificar aspectos críticos como el uso de solventes y emisiones de gases. Se implementan medidas de reducción como sustituir solventes por opciones menos contaminantes y mejorar la ventilación de áreas críticas, reduciendo las emisiones de COVS. En este caso, recordemos que este tipo de emisiones son aquellas que se generan por la combustión de carbono, ¿no? Son muy comunes, por ejemplo, temas de los vehículos, ¿cierto? Cuando hacen esta combustión, los gases que generan los vehículos, allí digamos que es uno de los más comunes, los aerosoles, ¿cierto? Que solemos utilizar, allí pues también suelen estar presentes. Y allí dice pues logra reducir en un 30%. A nivel de lo que es la planificación y control operacional, ¿qué nos dice? A nivel de 14001, implementar controles operacionales para gestionar aspectos ambientales significativos e integrar la gestión ambiental en actividades diarias. Esto es, digamos, como que la guía de implementación. Básicamente es los controles que definí a nivel de lo que es el 6.1.4, que es la planificación de acciones, ¿cierto? Pues implementelos en la operación. Y esto, aquí hay algo, otra palabra relevante, y nos dice es aquellos aspectos ambientales, ¿cierto? Significativos. ¿Y cómo un aspecto ambiental se vuelve significativo, señores? ¿Ustedes qué creen? Pues aquellos aspectos ambientales que su nivel de impacto ambiental es alto o considerable, o que nosotros como compañía decidimos o identificamos que es relevante, ¿vale? Entonces, mire, parece algo sencillo, pero hay que tener la estructura mental y el orden claro para saber identificar estos elementos, cuando un aspecto ambiental es significativo. Porque los recursos y cualquier gente les va a decir, no, yo no puedo atacar todo a la vez, tengo que ir priorizando. Muy bien, dice, la planta establece controles de consumo de agua mediante las instalaciones de sensores, programas de mantenimiento de equipos que eviten fuga. Como resultado se logra la reducción del 25% en el consumo de agua anual. Se incorpora el monitoreo regular de estos indicadores al proceso de producción. Miren cómo esto es un ejemplo de la vida real en donde tengo unos controles. ¿De dónde surgen esos controles? Pues a partir de una identificación de un aspecto ambiental. El aspecto ambiental estaba asociado con el consumo de agua. Este consumo de agua genera un impacto ambiental en función de la reducción de este recurso vital de supervivencia, y por lo cual es un recurso que todos tenemos derechos sobre él, y pues mis derechos van hasta donde piso los del otro, ¿no? En este orden de ideas, una vez se hizo, en este caso, la valoración del impacto ambiental, se identificó que este aspecto era significativo, o sea, nuestro consumo de agua es relevante, por tanto, se implementan los controles, y esos controles están asociados a controlar este consumo. Esto lo hace mediante sensores, y estos sensores, al identificar alguna desviación, pues alimentan el programa de mantenimiento, en este caso que está asociado a evitar fugas eh, del preciado líquido. Mire, entonces, como esto pues es un ejemplo real, muchos de ustedes, de los que están aquí presentes, incluso se les puede alinear con la vida real o la vida diaria. A nivel de seguridad y salud en el trabajo, entonces tenemos a nivel de 45001, pues la identificación de peligros, ¿cierto?
Entonces, ¿qué podemos hacer a nivel de guía de implementación? Pues realizar una evaluación de riesgos para identificar peligros en el lugar de trabajo, considerando el diseño de áreas, los equipos y el entorno laboral. Lo que vimos hace un momento, o sea, son los tres componentes que la norma me dice. Ojo con el lugar, ojo con el área, ¿cierto? Cómo está diseñada, cómo se le facilita el trabajo al trabajador, valga la redundancia, en función de minimizar la probabilidad de que se le materialice un peligro, en este caso. Y analice los equipos y su entorno, no solamente mire hacia adentro, sino hacia afuera también. Un caso práctico, un equipo de seguridad de la planta evalúa el área de ensamblaje donde se utilizan prensas y otras máquinas pesadas. Entonces, está aplicando el primer factor o uno de los factores. Está mirando equipos, ¿verdad? Identifica riesgos de atrapamiento y contacto accidental. Y como medida, instalan sensores de movimiento de protección física que bloquean máquinas si alguien ingresa en el área peligrosa. Esto reduce los accidentes relacionados en un 40%. Ahora, estos son ejemplos, pero muchos dirán, oye, yo no tengo para activar sensores. Recuerden que los tipos de controles son 5, ¿no? Desde eliminación, sustitución, controles de ingeniería, administrativos, elementos de protección. Algunos de los más usados también están elementos de protección, eh, eh, controles de ingeniería, por ejemplo, un aislamiento, eso también es interesante, ¿no? A nivel de 45001, en función de lo que es el control operacional, específicamente 8.1.2, que nos habla de la eliminación de peligros y la reducción de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Allí podemos desarrollar e implementar medidas que reduzcan los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Aquí es, digamos que es básicamente la implementación de los controles que definimos en la planeación. Un ejemplo vivencial puede ser que aquí dice, en respuesta a los altos niveles de ruido en el área de producción, la planta instala barreras acústicas, lo que vimos hace un momento. ¿Qué tipo de control es este? ¿Ustedes qué opinan? Es un tipo de control, ¿cierto? De un control de ingeniería. Muy bien para los que estén pensando o hayan respondido qué tipo de control. Es un control de ingeniería porque hago, en este caso aplico ingeniería para hacer un aislamiento. Y esto obliga al uso también, y allí dice, y obliga al uso de protección auditiva avanzada. ¿Qué tipo de control es este? Por favor, ahí en el chat, si quieren contribuir, recuerden que aquí todos estamos aprendiendo. Y este es un tipo de control de elemento de protección. Entonces, muy bien, se implementa un sistema de monitoreo de ruido y los niveles se reducen en un 35%, mejorando el bienestar de los trabajadores y reduciendo los casos de pérdida auditiva ocupacional. Mire que si ustedes generan un indicador, ¿cierto?, de reducción de pérdidas, ¿cierto?, costos asociados a pérdidas auditivas en un caso que esté generando un impacto significativo, ustedes pueden soportar ante la alta dirección divinamente la implementación de un control de esta dimensión. Recuerden que la alta dirección siempre se le habla en términos financieros, costos y demás. Si ustedes venden su sistema de gestión de esta manera, siempre van a tener ese apoyo. Son estrategias que se tienen y que pues muchas veces desde la experiencia siendo líderes de sistemas de gestión o direccionando equipos, pues es importante saber cómo muestro o cómo veo los resultados de mi sistema de gestión. Muy bien, señores, eh, siempre es un gusto compartirles pues, lecciones aprendidas y demás. Me gusta no quedarme con nada, siempre compartirles y que ustedes realmente pues tengan un valor agregado de cada una de estas sesiones. Ahora bien, ya vimos pues la parte teórica, ahora vamos a ver la parte práctica. Y dentro de la parte práctica, pues recuerden que contamos con Cantat Software.
Kantan Software, pues es una herramienta que ya viene predefinida, señores. O sea, ya es un software que ustedes lo adquieren hoy y es un software, en este momento lo adquiero a las 11:49 minutos y a las 11:52 minutos, 11:55 minutos ya lo puedo comenzar a usar. Eso es eficiencia, eso es un beneficio. No tengo que invertir tiempo en el diseño de módulos, de formularios, ya viene predefinido. Entonces, importantísimo. Ahora, dentro de las herramientas que incorpora está aspectos asociados con inteligencia artificial. En este caso tenemos a Cantana, que es nuestro asistente. Vamos a saludar a Cantana y Cantana pues siempre va a estar allí disponible. Aquí Cantana me dice que me puede ayudar que me va a hablar en idioma español y que me puede asistir en lo que es las normas ISO 14001 y 45001, perfecto, y sobre todo pues también en el uso de Kantan Software. Entonces vamos a hablarle a Cantana, por ejemplo, dime ejemplos, por ejemplo, dime posibles aspectos ambientales de mi organización. Entonces, seguido, me dedico a la fabricación, por ejemplo, de agua para el consumo humano. Vamos a consultarle a Cantana. Miren que yo diseñé una estructura de pregunta muy interesante. No sé si lo lograron observar. Primero le estoy lanzando como, digamos, la acción que necesito que realice. Y luego le estoy dando un contexto muy resumido de lo que yo necesito que él sepa. Entre más contexto le demos, pues más interesante se vuelve el ejercicio. Pero mire, con esas dos palabras simplemente él me dice, en la fabricación de agua para el consumo humano, algunos posibles aspectos ambientales. Desconsumo de recursos, uso intensivo de agua y energía en los procesos de producción, emisiones gaseosas, generación de gases durante el transporte y almacenamiento de productos químicos, gestión de residuos, desechos materiales, plásticos. Miren que me ha generado una serie de opciones en relevantes que yo puedo tener en cuenta y lo he hecho pues rápidamente. Ahora, lo importante acá es pues que eso cómo lo llevo a la práctica. Ahora, ¿cuál es la diferencia o el valor agregado de Cantana respecto a otras inteligencias artificiales, en este caso como ChatGPT o ustedes pueden decir yo eso se lo puedo preguntar? Pues lo interesante es que adicional a este insumo, yo le puedo decir, oye, dime cómo lo gestiono mis aspectos e impactos ambientales en Kantan Software, en Kantan. Esto, como él es un asistente especialista en la herramienta, pues él me va a orientar y me va a decir, en este caso, pues cómo lo puedo gestionar. En este caso, pues me orienta en la manera como yo lo puedo trabajar directamente dentro de la plataforma. No solamente, pues me dice que en los diferentes módulos a nivel de lo que es pues todo lo que me ofrece la plataforma en sí y pues yo ya podría trabajar ya sea a nivel de gestión de residuos, ¿cierto? Por aquí tenemos un módulo de gestión de residuos, también hablamos de la gestión de riesgos, ¿cierto? Y pues allí podemos documentar toda la parte de impactos ambientales, podemos a nivel de los indicadores, auditorías, a nivel del módulo de mejora continua, digamos que me da todo ese ámbito de aplicación. Ahora bien, eh, siguiendo la orientación de Cantana, que lo vimos hace un momento, pues vamos a ingresar al módulo de gestión de riesgos. En el módulo de gestión de riesgos vamos a encontrar
dos modelos de gestión que me abordan estos dos requisitos normativos. El primero de ellos está asociado con lo que es la matriz de aspectos e impactos ambientales. Aquí la tenemos. En esta matriz, pues yo puedo crear o diferentes mediciones. Recuerden que la norma también me pide que conserve información documentada. ¿Qué es conservar? Son registros. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo alterar la medición o mi fotografía de aspectos ambientales el día de hoy o la realizada para el año 2024 versus la realizada en el año 2025. Debo conservar trazabilidad. Una vez tengo allí, yo puedo generar tantas mediciones como yo tenga. En este caso puedo decir, pues yo puedo generar medición de aspectos ambientales o aspectos ambientales 2024, ¿sí? O 2025, y yo pudiese generar o traer una copia de otras mediciones, o sea, traerme la información que yo ya traía o crearla desde nuevo. Una vez yo hago esto, pues lo que el sistema me va a generar es esta medición. Una vez accedo allí, mire que tenemos una opción que se llama el ciclo de vida. Esto es muy, muy chulo y yo aprecio mucho esta interfaz intuitiva de Kantan Software porque me va llevando paso a paso. De pronto por mi formación como informático siempre trato de que los problemas grandes los comienzo a individualizar para irlos resolviendo, ¿no? Aquí es un concepto parecido. Yo voy a obtener una matriz final, pero esa matriz final pues yo la voy a ir ejecutando paso a paso. Lo primero que me dice Cantar Software es, oye Julio, identifica las actividades que desarrollas y que pueden llegar a tener un impacto ambiental. Entonces, yo como añado esas actividades, simplemente le digo acá, añadir, y él me va llevando paso a paso. Yo puedo decir, oye, ¿puedo tener ya un listado de actividades previamente definidas? Claro que sí. Yo, por ejemplo, puedo tener esta actividad, ¿cierto? O yo puedo decirle, oye, no, voy a trabajar sobre una nueva. Entonces puedo ir inventariando mis actividades. En este caso, por ejemplo, una de las actividades, por ejemplo, puede ser envasado. Envasado. ¿Sí? Hablando como dentro del escenario de que yo, digamos que produzco o genero agua potable para el consumo humano. ¿Es una actividad rutinaria? Sí, es una actividad rutinaria. Y damos a aceptar. Aquí ya estamos identificando las diferentes actividades. Entonces ya tengo tres. Luego, si observan, aquí en la parte izquierda tengo como fasecitas que dice 10, 20, 30, 40. Y luego hacia el lado derecho, si yo me paro en cada una de ellas, él me va llevando, miren que yo me puedo ir navegando por las como etapas propias de cada fase. Eso hace muy intuitiva la plataforma. Adicional me ayuda con leyendas que me orientan. Por favor, dar clic en la actividad proceso para identificar los aspectos ambientales. En este caso, uso de agua potable en proceso de producción. Por ejemplo, si yo, entonces me dice, de clic acá, doy clic y me abre. Y yo puedo añadir. Entonces, al darle a añadir, me está diciendo, oye, yo puedo generar, en este caso, el aspecto ambiental. Recuerden que yo ya puedo comenzar a definir los diferentes aspectos ambientales. Yo puedo tener acá, en este caso, pues comienzo a decir cuál es el tipo de aspecto, ¿cierto? Que voy a generar. Yo previamente he traído acá, aquí como unos ejemplos de aspecto. Entonces, el tipo de aspecto, por ejemplo, consumo de recursos naturales. Voy a trabajarlo acá para que ustedes vean. La descripción del aspecto. Uso de agua potable en procesos de producción. ¿Sí? Por ejemplo. Aquí, etapa, ¿en qué etapa del ciclo de vida? ¿Sí? Recordemos, ¿en dónde? Durante la producción.
Listo. Miren qué fácil es. Voy a adicionar uno para efectos de, porque pues el tiempo, uno por cada, digamos, aquí ejercicio. Aquí puedo tener embalaje de mercancía. Vamos a buscar si tenemos por acá alguno, digamos, gestión de residuos, aquí. Entonces vamos a tener este, gestión de residuos. Aquí tenemos que decimos el tipo de aspecto, gestión de residuos y generación de residuos sólidos. Mira, porque es plástico, metales. Ahí tenemos, en este caso, el aspecto, la descripción del aspecto. Etapa, en este caso, durante el proceso de producción y también durante disposición final. Miren, observen cómo podemos irlo alimentando. Recuerden, ustedes pueden alimentar esto de forma masiva. ¿Qué quiere decir? Ustedes pueden no hacerlo como yo lo estoy haciendo uno a uno, sino ya tener previamente definido estos inventarios. Aquí, a nivel del envasado, vamos a tener otro. Por ejemplo, uso de productos químicos. Aquí es supremamente interesante. Uso de productos químicos. Aquí decimos el tipo de aspecto, ¿cierto? Y manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas. Mire que en las embotelladoras o donde se maneja, pues para la limpieza y demás, se utilizan este tipo de elementos. A nivel de producción y disposición final, no, aquí a nivel de producción simplemente, el ciclo de vida. Perfecto. Entonces ya lo hemos generado, ¿sí? En este caso ya tenemos como mínimo un aspecto ambiental por cada actividad, ¿cierto? Luego nos pasamos a la siguiente etapa. Dice, por favor, da clic sobre el aspecto ambiental para identificar el impacto. Entonces, mire que aquí ya vienen otros elementos. Tenemos uso de agua, ¿cierto? Potable en el proceso de producción, ¿sí? Ese es el uso de agua potable, ¿sí? Básicamente. Y pues aquí ya vamos a definir el impacto. Entonces, para el impacto, aquí tenemos la categoría. En este caso vamos a trabajar. ¿Cómo lo añadimos? Le damos en la opción añadir. Me gusta hacerlo detallado para que ustedes vean que esto es una realidad, esto es lo que ofrece la plataforma. Aquí es la entidad, ¿cierto? Y la descripción del impacto. En este caso, pues, básicamente es esto, contaminación de agua, y en la contaminación de agua, por ejemplo, podemos poner esta parte. ¿Sí? Entonces, descargas de aguas residuales no tratadas que afectan los ríos y los océanos. Y básicamente el impacto es la contaminación. También podemos tener filtraciones de productos químicos, digamos que pudiésemos complementarlo de esta manera. Muy bien. Recurso afectado es el agua y le damos en guardar. Miren cómo a partir de la teoría estamos haciendo un caso real. Generación de residuos sólidos, cartón. En este caso, y aquí, por ejemplo, cambio climático. Podemos generar esta parte, ¿sí? Y en este caso, aquí, generación de residuos sólidos. Entonces, vamos a tomar esto, que previamente les traía un ejemplo preparado para que ustedes lo vieran lo más real posible. Aquí tenemos, en este caso, pues, la descripción del impacto asociado con generación de residuos. Dice, acumulación de residuos de plástico en los océanos que afectan, eso puede ser de plástico o cartón, las envolturas y demás, saturación de rellenos sanitarios, residuos electrónicos, y el proceso afectado, en este caso, puede ser la flora, la fauna, o en este caso también puede ser el suelo, ¿sí? Y damos a aceptar. Vamos a trabajar el último de los que tenemos allí, que es manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas. Vamos a venir aquí, por ejemplo, aquí puede ser también el mismo generación de residuos, ¿cierto? O alteración de los ecosistemas, por ejemplo, en esta parte.
esa parte de sustancias químicas nos puede generar un impacto fuerte a nivel de lo que es toda la parte de alteración de ecosistemas, cambio de temperaturas de las aguas debido a vertimientos de agua, ¿cierto? Pues procesos industriales, afectación de la flora y la fauna, y tenemos pues flora fauna. Miren cómo ya hemos ido siguiendo el paso a paso de Kantan Software como una guía de implementación. Luego tiene la identificación de controles. Mire que ya terminé acá. Ahora dice identifique controles. Entonces, en los controles, aquí dice favor dar clic sobre el impacto ambiental para identificar los controles. Aquí yo tengo el impacto, en este caso, que es la contaminación del agua, descarga, bueno, lo tengo acá. Entonces doy clic sobre él, ¿cierto? Y le digo añadir. Aquí voy a determinar los controles. Esos controles, ¿cierto? Pues yo puedo definirlo, en este caso, pues para la parte del agua, a nivel de la presentación tenía, por ejemplo, implementación de sensores de fugas. Puedo tener aquí también la parte de programas de mantenimiento. ¿Quién es el responsable de la ejecución? En este caso, pues, puede ser coordinador de mantenimientos. Y la frecuencia con la que se aplica, en este caso, por ejemplo, mensual. Evidencias de aplicación, en este caso, por ejemplo, cumplimiento del programa, por ejemplo. Perfecto, muy bien. Ahí ya hemos ido definiendo los diferentes controles. Recuerden que los controles se deben implementar en la ejecución, ¿no? Embalaje de mercancía, en este caso, pues, vamos a definir un control. Aquí, en este caso, pues vamos a trabajar campaña, por ejemplo, campaña de reutilización de cajas de embalaje. ¿Sí? Por ejemplo, el responsable es un coordinador de transporte, la frecuencia, en este caso diaria, y en este caso, pues, indicador consumo de cajas, por ejemplo, no sé, algo así, como un control, y eso impacta también a nivel del presupuesto, ¿no? También es importante controlar cuántos recursos o cuánto vale nuestra operación. Aquí a nivel de manejo de almacenamiento de sustancias peligrosas. Aquí, digamos, en esta parte, entonces cambio de sustancias para tener una menor afectación. Bueno, digamos que aquí es muy técnico, ¿no? Hay que analizar los componentes y demás. Sustancias con una menor concentración y demás, que generen un menor impacto. Aquí responsable, en este caso, coordinador de operaciones, por ejemplo. La frecuencia, en este caso también, por ejemplo, diaria, evidencia de aplicación, indicador de nivel de impacto ambiental. Listo. Digamos que perfecto. Ya lo hemos generado. Ya tenemos aquí toda la parte de definición de controles. Luego vamos a definir la evaluación de la significancia. Entonces me dice, pues yo voy a hacer una evaluación de la significancia. Aquí me dice, en este caso, pues yo tengo mi impacto ambiental ya definido, ¿cierto? Lo tengo claro, ¿sí? Y debo comenzar a definir
ese alcance que estoy teniendo de ese impacto. ¿Es un alcance puntual, es un alcance local, es un alcance regional? Por ejemplo, en el uso de agua potable es un alcance eh, local, ¿sí? Porque solamente lo consumo de cierta población, no tengo más plantas, sino solamente la planta que tengo aquí en Bogotá, por ejemplo. La probabilidad de que pues este impacto ambiental se materialice, que contaminemos el agua, digamos que media, por ejemplo. La duración, en este caso, es breve, es temporal o es permanente. La recuperabilidad es reversible, es recuperable, es irrecuperable. En este caso, pues puede llegar a ser recuperable. La normatividad asociada no tiene normatividad legal asociada, o tiene normatividad, por supuesto. La alteración del recurso es baja, alta, moderada, es moderada, tirando a alta. Y nos va a dar el nivel de significancia, por ejemplo. Si yo le doy allí, ya me está dando un nivel de significancia de ese impacto. Dice que tiene una importancia moderada. Y así lo debo hacer con cada uno de ellos. A nivel de, por ejemplo, el embalaje de la mercancía, pues voy a hacer una valoración rápida, señores. Simplemente esto es para que ustedes vieran. El primer ejercicio lo hice, digamos, un poco aplicándole el análisis. Aquí simplemente como para que ustedes vean el comportamiento. Todo esto que ustedes están viendo ya Kantan Software lo trae listo. Ya Kantan Software simplemente lo disponibiliza para que ustedes dentro de sus organizaciones desde el día número 1 inicien, en este caso, pues eh, la implementación de su sistema de gestión. No tienen que preocuparse por implementar, por destinar tiempo y demás. Entonces ya estoy teniendo esta información. Ahora defino planes de tratamiento. Recuerdan que la norma me decía, ok, aquello que sea significativo, determine el plan de tratamiento, ¿cierto? Entonces, pues yo ya determino el nivel de tratamiento a partir de la evaluación de significancia. Entonces, por cada uno de estos aspectos, pues yo defino, este tiene una significancia importante, este tiene una significancia también importante, moderada, y este tiene una significancia baja. ¿Dónde me centraría yo? En el consumo de agua. Entonces, a nivel del consumo de agua, puedo establecer planes de tratamiento, por ejemplo. En este caso, pues yo implemento acá mi plan de tratamiento. ¿Cómo implemento un plan de tratamiento? En este caso le digo añadir y yo puedo decir aquí, en este caso, el origen del plan. Entonces es gestión de aspectos e impactos ambientales. El nombre del plan. Vamos a hacer la reutilización. Entonces, programa reutilización de agua. Tipo de tratamiento. Entonces vamos a mitigar el impacto. Los beneficios esperados. Reducción del consumo de agua en las operaciones. Recursos requeridos. Pues entonces, en este caso, planta de ahorro, necesitamos ahorro de agua, necesitamos, por ejemplo, un tanque de almacenamiento. Bueno, digamos que yo puedo irlo listando. El rendimiento, ¿cómo saber el progreso? Entonces, KPI, por ejemplo, KPI de consumo de agua. Esto pues nos llega por ejemplo, si tenemos alguna factura de consumo, pues ahí lo podemos monitorear. Perfecto. Hecho esto, digamos que ya tenemos el primero, yo puedo generar tantos planes de tratamiento yo requiera, pero lo importante aquí es yo puedo seguir, continuar. Pero en cada plan, por ejemplo, pues yo puedo ingresar, en este caso, al plan, ¿cierto? Digamos, al plan de tratamiento y dentro del plan de tratamiento ya definir tareas puntuales. En este caso, por ejemplo, eh,
Primera tarea, realizar estudio de programas de sostenibilidad de uso del agua. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser una tarea que alguien desarrolle inicialmente y luego la cotización de los equipos, la maquinaria, la construcción. Bueno, ustedes pueden ir planeando, perdón, eh, digamos, sus planes en la medida que pues lo vayan digamos, lo vayan planteando. Lo importante aquí es que Cantan Software les está permitiendo la valoración de aquellos impactos ambientales significativos y el establecimiento de esos planes de una manera trazable en donde yo puedo ver, básicamente, tengo eh, en este caso, el aspecto o la actividad puntual, que es el uso de agua potable para el proceso de producción, el aspecto ambiental significativo, por supuesto, y en este caso el plan de acción que estoy tratando y hacerle el respectivo seguimiento. Aquí me está diciendo que tengo una acción en plazo y si yo ingresara, en este caso a la tarea puntualmente, pues puedo ver o pudiese, en este caso, pues, poder adjuntarle una evidencia. Aquí simplemente yo puedo realizar un comentario, digamos que la tarea ya está ejecutada, adjunto una evidencia, en este caso, de que yo ya ejecuté la tarea, ¿cierto? Y esta tarea, pues, en este caso, pues ya está cerrada. ¿Esto qué me va a permitir? Pues que yo pueda tener completa trazabilidad de mi gestión. Observen lo que voy a hacer a continuación. Yo tengo un plan de tratamiento, estoy arrancando por el final. Yo tengo este plan de tratamiento. En la parte superior me dice relaciones. ¿Qué quiere decir? Que este plan de tratamiento no salió de la nada, tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser asociada con la matriz de aspectos e impactos ambientales de el año 2024. Ahora, si yo doy clic acá, automáticamente el sistema me lleva y observen lo que ha ocurrido. Se me ha generado, se me ha construido la matriz de forma automática, que es la que ustedes están enseñados a ver. Ahora, si yo doy clic acá, la puedo exportar a una Excel, la tengo, pero observen cómo el sistema me ha hecho mucho más fácil la tarea, me ha llevado paso a paso, ¿cierto? En la elaboración de esta. Y miren, yo ya la tengo aquí mi matriz, lo más de chula. Y ahora yo puedo trabajar en aspectos más relevantes, por ejemplo. Yo puedo venir acá, ¿cierto? Si ingreso nuevamente al ciclo de vida, miremos que ya tenemos la matriz. Yo también puedo tener un panel de gestión, ¿cierto? En donde ese panel de gestión, pues yo aquí sí que tengo, por ejemplo, la evaluación de los aspectos, ¿cierto? En este caso me dice que para el año 2024, ¿cierto? Dice que el 66.67% de mis aspectos ambientales tienen una importancia moderada y el 33.3% tienen una importancia baja. No tengo ningunos con importancia alta. Y todo esto pues me va a servir como un insumo para la toma de decisiones, ¿verdad? Ahora bien, si cambiamos un poco, veamos qué nos ofrece Cantan Software a nivel de lo que es la parte de identificación de peligros y valoración de riesgos, la famosa matriz IPER. Aquí tenemos una matriz, voy a trabajar sobre una ya elaborada, señores, pero básicamente es la misma dinámica que vimos hace un momento en lo que es aspectos impactos ambientales. Puedo generar tantas mediciones, yo tenga, digamos, si yo puedo venir acá, simplemente trabajar sobre ella, ¿cierto? Aquí tengo en primera medida la posibilidad de identificar una zona lugar, ¿cierto? Luego de esa zona lugar, pues yo puedo definir, en este caso, las actividades o de esa zona lugar que voy a tratar y luego producto de esas actividades que voy a tratar, pues qué peligros tengo definidos. Vamos a ver si en el otro ejercicio tengo de pronto
un poco más de elementos para que los podamos ver más interesante. Aquí vamos a trabajar sobre esta. Entonces, aquí tenemos la actividad que es el despacho de mercancía. En este despacho de mercancía, ¿cierto? Pues tenemos, digamos, una actividad que es el transporte de medicamentos, por ejemplo, y dentro de ese transporte de medicamentos, pues tenemos aquí los peligros que encontramos, en este caso, pues que vamos asociando. Aquí tenemos la actividad, el peligro, ¿cierto? El tipo de peligro, si es ergonómico, el efecto posible, que es un túnel carpiano, el número de expuestos, por ejemplo, el número de conductores que yo tengo, digamos que son 10, y la fuente real del peligro, que es tránsito por lugares de vehículos rodados. Aquí puedo ir guardando. Miren que ya estoy teniendo esta información. Ahora, yo pudiese seguir adicionando peligros, por supuesto, simplemente le doy aquí en añadir. Yo puedo tener o crear un nuevo peligro o trabajar sobre un inventario de alguno existente. Miren que yo ya aquí puedo tener una serie de peligros, por ejemplo, y que los puedo alinear, en este caso, eh, a nivel de lo que es la actividad. Por ejemplo, el uso de productos de limpieza, solventes, por ejemplo, eh, uso, por ejemplo, altas demandas laborales para el tema del transporte de medicamentos, la actividad que estoy evaluando. Aquí simplemente los adiciono y yo puedo venir a evaluarlo, es decir, cuántos tengo expuestos, cuántos trabajadores, digamos aquí los mismos 10 y aquí los mismos 10, por ejemplo. Y le digo guardar. Muy bien, ya tengo una actividad y a esa actividad le he definido en qué zona se aplica y en esa zona estoy definiendo los peligros a los que se encuentra expuesta la población. Muy bien. Ahora bien, yo a ese peligro le hago una valoración del nivel de riesgo. Entonces, yo ya tengo todos estos peligros. Ahora, debo y sé cuántos expuestos tengo. Ahora, entonces, yo a partir de una probabilidad real y una severidad, pues hago una valoración. En este caso, pues, yo tengo a nivel de probabilidad, si es probable, poco probable, probable, muy probable, y una severidad si es leve, grave, muy grave, mortal, catastrófica. Esto está muy asociado a GTC 45 para los que la conocen. Digamos que la metodología ya te la trae Cantan Software predefinida y te da un nivel de riesgo. Por eso, pues les decía yo al inicio, el riesgo es una medida, es un nivel, en donde aquí lo tengo, si es aceptable, si es alto y demás. Aquí tengo un nivel de riesgo inherente, o sea, el nivel de riesgo, ¿cierto? Crudo, como tal. Ahora, determino qué controles tengo. Los controles, al igual que los peligros, pues yo puedo tenerlos inventariados. En este caso, para el peligro número 1, por ejemplo, yo tengo un control ya establecido. Yo puedo tener uno más para el peligro número 2 asociado con temas de manipulación de sustancias químicas. Pues yo sí que puedo, en este caso, pues adicionar el control o tenerlo ya previamente cargado. Esa importación se puede hacer mediante, eh, digamos que importación masiva. Es importante que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Por ejemplo, aquí procedimientos operativos estándar, ¿cierto? Instalación, por ejemplo, de sistemas de ventilación. Digamos que he seleccionado algunos allí de forma muy rápida. Allí ya lo tengo. Ahora vamos al nivel de estrés, sobrecarga, ¿cierto? Pues vamos a ver qué controles podemos tener. Allí yo ya los puedo tener precargados. Entonces vamos a seleccionar. Vamos a venir por acá, por ejemplo, a nivel de, qué sé yo, vamos a tomar alguno que esté relacionado. Mira, eh, bueno, por ejemplo, vamos
existe, pues yo lo puedo, por ejemplo, allí el uso de las pausas dinámicas, ¿sí? O controles estos de vehículos, entonces tendríamos establecimiento de, digamos que horarios o controles de horario, vamos a ponerlo allí, vamos a añadir para que ustedes vean que yo lo puedo generar nuevo también, en este caso, perfecto, entonces controles, vamos a relacionar un control, vamos a crear uno nuevo, entonces, ¿en qué consiste el control? Eh, horario, o mejor, programa de pausas en la vía. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que hacer o reportar cada X cantidad de horas, en este caso que me he bajado del vehículo, que he tomado un descanso, digamos, para poder monitorear. Clasificación, esto es un control administrativo, por ejemplo. El tipo, en este caso es correctivo, preventivo, preventivo, correctivo, es más preventivo. Frecuencia, esto es diario. Responsable de ejecución, en este caso pues es el conductor, ¿verdad? La mitigación hacia la probabilidad, tipo de mitigación hacia la fuente del individuo, en este caso hacia el individuo, y la evidencia de aplicación, entonces registros de pausas en la vía. ¿Sí? Estoy, digamos que, inventando aquí rápidamente un tipo de control para que ustedes lo vean, pero es que el software adicional, como me va llevando, me hace la tarea mucho más sencilla. Aquí me dice, favor dar clic sobre el peligro para evaluar la efectividad de los controles. Entonces yo puedo evaluar la efectividad del control. Vamos a evaluar de los que yo ya tengo. ¿Y cómo o qué metodología ofrece Kantan Software para evaluar el control? Pregunta, ¿es apropiado, sí o no? Barrera, seleccione la opción aplicable. En este caso, pues es un control administrativo, es un control de ingeniería, instalación de sistemas de ventilación, este es un control de ingeniería, evidencias de uso, si tiene evidencias de uso, es eficaz para prevenir los riesgos, si ha sido eficaz o no ha sido eficaz, es eficaz para mitigar el riesgo, ¿cierto? O sea, una cosa es para prevenirlo y otra cosa es para mitigarlo. Para mitigar el riesgo no, en este caso ese es para prevenir. Procedimientos estandarizados, es apropiado, sí. Barreras, esto es un control administrativo, ¿cierto? Evidencias de uso, sí. Digamos que llevamos algún control. Previene el riesgo, sí. Mitiga el riesgo, no, porque eso no mitiga, esto es para prevención, todos son de prevención. Y esto me da, en este caso, una efectividad del control. Luego, lo mismo aquí a nivel de lo que es. Vamos a hacer una calificación rápida, simplemente para que ustedes lo vean, ya lo vimos hace un momento, pero pues vamos a hacerlo rápidamente para que ustedes vean el resultado. Muy bien, simplemente selecciono por seleccionar, pero es básicamente. Ya tengo una evaluación de los controles, una efectividad de los controles. Ahora el sistema, señoras y señores, automáticamente me da un nivel de riesgo residual. Recordemos que el nivel de riesgo residual se da a partir de la eficacia o la solidez de los controles y me da una tabla resumen. Miren lo interesante de esta tabla. Yo tengo la zona lugar, tengo la actividad que he evaluado, tengo los peligros que he identificado y me dice, por ejemplo, este movimiento es repetitivo, su riesgo inherente era aceptable y su riesgo residual sigue siendo aceptable. Pero lo interesante para mostrar nuestra gestión está aquí. El tipo de peligro, manipulación de sustancias químicas tóxicas. El riesgo inherente, o sea, el riesgo crudo, era alto, pero una vez identificados controles, tengo un nivel de riesgo moderado. Lo mismo con el estrés y la sobrecarga. Allí estamos mostrando gestión. Y a nivel de lo que es el plan de tratamiento, pues yo igual puedo generar un plan de tratamiento, ¿cierto? Aquí, una vez este plan de tratamiento, puedo generar tareas o puedo generar aquí lo mismo, en este caso está pendiente, yo la puedo cerrar y puedo hacer el control tal cual como lo vimos hace un momento.
Lo mismo a nivel de panel de gestión, pues yo puedo hacer un seguimiento y a nivel de lo que es el BI, ¿cierto? A nivel de lo que es el Business Intelligence, que también es otra herramienta interesante, pues si yo tengo el plan de acción, por ejemplo, ¿sí? Pues yo puedo trabajar, mire que esto se alimenta, digamos, de los módulos o de la plataforma. Yo puedo tener aquí a nivel de lo que es los planes de acción, un seguimiento, en este caso por tipo de plan, en este caso vamos a sentarnos sobre el plan de tratamiento, me dice cuántas tareas, aquí ya asociadas a nivel de planes de tratamiento general, tengo cerradas, cuántas tengo pendientes, ¿cierto? Me dice una discriminación por tipo, por el estado de la tarea, ¿cierto? Por cuáles de estas se han cumplido en fecha, ¿cierto? Cuáles están a tiempo, cuáles están a destiempo, ¿sí? Y por supuesto, pues tener ya un informe consolidado. Esto simplemente, pues se los quería mostrar para que vean cómo Kantan Software parte desde mostrarnos o guiarnos en la metodología, tenernos ya una solución previamente configurada, disponible, con metodologías listas para que ustedes utilicen y a su vez pues nos muestra el resultado de una manera mucho más óptima, ¿cierto? Y nos muestra ese resultado de una forma en que ustedes pueden no tener datos, sino tener información para la toma de decisiones.